Asociación entre COVID-19 y artritis reumatoide. Este video se va a dividir en tres partes: la introducción, la integración y unas conclusiones. En la introducción se va a ver cómo tanto el COVID-19 como la artritis reumatoide son enfermedades que atacan el sistema inmune y ambas enfermedades se pueden asociar, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el COVID-19 es una enfermedad reciente que principalmente afecta el epitelio respiratorio. Sus síntomas son diferentes para cada persona, pero entre los más frecuentes está la fiebre, la tos, el cansancio, pérdida del gusto o el olfato en algunos casos, y la dificultad para respirar o disnea, dolor en el pecho y pérdida de movilidad. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, afecta a los tejidos sinoviales, principalmente a los cartílagos, haciendo que dichos tejidos proliferen exponencialmente, generando un exceso de producción de líquido, destrucción del cartílago, la erosión del hueso marginal y la alteración mecánica de los tendones y ligamentos. Esta enfermedad, entre sus síntomas está el dolor articular, rigidez articular, cansancio y muchos más, especialmente la inflamación del cartílago. A continuación vamos a ver cómo el COVID-19 y la artritis reumatoide afecta el sistema inmune y posteriormente vamos a ver la integración de dichas enfermedades. Bueno, como ya lo dijimos, este trabajo lo tratamos de dividir en varios puntos para su mayor entendimiento. Entonces, inicialmente vamos a empezar con un pequeño resumen de la integración de COVID-19 para ya después irnos a su integración directa y cómo se relaciona con nuestra otra patología, que es la artritis reumatoide. Bueno, entonces vamos a iniciar diciendo que pues el virus SARS-CoV-2 consta de una nucleocápside y una envoltura externa que está compuesta por proteínas estructurales. Dentro de estas proteínas vamos a encontrar la proteína de importancia para todo este diagrama de integración, que es nuestra proteína Spike, la que va a actuar como PANS. Este virus tenemos que dejar claro que va a ingresar por la vía respiratoria, atacando al epitelio pulmonar, el cual se va a encargar de todo este marcaje y respuesta inicial. Entonces vamos a, como ya lo dije, la proteína que se va a reconocer es la proteína Spike y el receptor de esa proteína es el ACE2, que en realidad es la enzima convertidora de angiotensina 2, que como sabemos es muy importante para el funcionamiento de muchos procesos del organismo. En el momento en que el epitelio, por medio del receptor, pues reconoce que el virus ha llegado, que algo extraño está intentando entrar, él se va a encargar de liberar este tipo de moléculas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, además de que va a liberar interleucina 6 e interleucina 1. Sabemos que la interleucina 6 va a llamar a macrófagos que, aunque normalmente en el epitelio ya hay, así como este que tenemos representado aquí, que va a reconocer el mismo al virus y se va a encargar de fagocitarlo, él también va a hacer el llamado, la liberación de estos factores como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. La interleucina 1 va a ser el llamado de neutrófilos, que también van a llevar todos al mismo objetivo, que es la eliminación de la célula afectada, pues llevarla a un proceso de apoptosis. El epitelio se va a encargar también de expresar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que va a ser reconocido por los CTL por medio de los receptores CD28, que también van a ir a inducir a la célula a apoptosis. Esta respuesta es una respuesta primaria como de urgencia, que como ya dije, lo que se busca es evitar que el virus se siga reproduciendo. Por eso encontramos a las NK, que son células de muerte, es decir, van a ir a matar a la célula con la intención de que ésta no reproduzca el ADN del virus. Hay otro tipo de respuesta como la que tenemos aquí. Aquí tenemos una célula dendrítica que va a reconocer al virus, pero esta va a expresar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que va a ser reconocido por los TH0, que van a empezar a diferenciarse. Por medio de la IL-2, el TH0 se convierte en TH1 y este de por sí va a inducir también la liberación de estas interleucinas y de estos factores que todos llevan al mismo punto, que es la eliminación de la célula, es decir, inducir apoptosis. Pero resulta que este TH1 también nos puede ir al llamado de linfocitos B.
El TH0 también, por otro lado, va a marcar a los LT efectores que van a encargarse de la liberación de más interleucinas como la 13, como la 5, que como sabemos llaman y se diferencian en TH2. Ya dijimos que el TH1 se va a diferenciar por medio del interferón gamma a linfocitos B, va a llamarlos, y por medio de también el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y los CD28 se va a unir a los TH2 para producir linfocitos de memoria. El TH2 se va a encargar de la liberación de IL4, IL5 y IL6, que son los marcadores para los linfocitos B, que son los encargados, en fin, de la producción de anticuerpos en contra de este virus, es decir, nos va a procesar toda la información de este virus para generar anticuerpos que lo ataquen. Esta sería una respuesta normal, lo que se esperaría que el cuerpo hiciera, pero en muchos casos esto no se da, lo que hace que la enfermedad empeore, desarrollando una cascada. Bueno, en cuanto a la artritis reumatoide y cómo empieza este proceso patológico, tenemos que hablar que aumenta la activación de los linfocitos Th17. Estos linfocitos Th17 van a generar diversas citoquinas como la interleucina 17, que lo que me van a hacer es estimular la proinflamación y sobre todo van a generar también en el medio la activación de diversas células como los macrófagos, las células dendríticas y lo que van a hacer los linfocitos B también como tal. De igual manera, los linfocitos Th2 también van a poder ser activados. Ya sabemos que se activan por la interleucina 4. Y pues esto va a generar la maduración de los plasmocitos y los linfocitos B para la formación de diversos anticuerpos. ¿Cómo se van a obtener estos anticuerpos? Pues básicamente los macrófagos van a tener un papel importante debido a que van a encontrarse en el medio de los cartílagos articulares, los cuales van a presentar a los macrófagos como si fueran antígenos y en realidad son proteínas propias de nuestro cuerpo. Esto va a generar que se genere una presentación antigénica hacia los linfocitos T y me van a formar estos complejos antígeno-anticuerpo que van a generar una enfermedad autoinmune como lo es la artritis reumatoide. También podemos ver que dentro de los procesos patológicos hay una inhibición de los linfocitos T reguladores, la inhibición de la interleucina 10 y por lo tanto disminuye la antiinflamación, que quiere decir que pues, se induce a una proinflamación como tal en estos tejidos. Y generalmente los macrófagos M2, que son los macrófagos reparadores, lo que van a hacer es, en vez de como tal reparar el sitio donde hay daño y destrucción de estas células de los cartílagos, y de la destrucción también ósea, que hay un papel también importante acá, es que se inhibe la presentación antigénica y eso genera como tal que no haya activación de las defensas, sino como tal el aumento de la proliferación de estos anticuerpos. Esto también genera que exista una estimulación de los osteoclastos, los cuales van a generar también una destrucción ósea, empezando desde sus propios precursores. Y pues estos fibroblastos sinoviales que observamos aquí también van a ser relevantes porque pues ellos mismos van a generar diversas citoquinas y proteínas como estas metaloproteinasas que pues van a inducir esa destrucción de los cartílagos gracias a esas citoquinas que ya hablamos anteriormente. Bien, de acuerdo a la integración, es de donde convergen, es decir, donde se unen tanto el COVID como la artritis reumatoide, tenemos que analizar puntos específicos de ambas patologías. Iniciando por el COVID, recordemos que ingresa por la vía respiratoria y ingresa a las células del epitelio respiratorio, donde posteriormente son reconocidas y fagocitadas por un macrófago, el cual, en respuesta a esta fagocitosis, va a secretar interleucina 6, factor de necrosis tumoral e interleucina 1. Y ahora, en cuanto a la artritis reumatoide, vamos a tener en cuenta la presentación antigénica que se da inicialmente por parte de una célula presentadora de antígeno y hacia un linfocito T, por medio de CD80 hacia CD28 y por el HLA hacia el TSR. Posteriormente, se tiene que señalizar con CD40 ligando y CD40 y nuevamente con HLA y un receptor de tipo TSR. Luego de esta señalización se le indica a un plasmocito, a una célula plasmocitoide, que realice
la generación de anticuerpos para la proteína específica. En este caso va a ser la proteína citrulinada, la cual es el antígeno específico de la artritis reumatoide. Cuando el anticuerpo, es decir, el antiproteína ACPA, perdón, va a reconocer a la proteína citrulinada que se encuentra en el intersticio del tejido óseo, va a unirse a los osteoclastos, causando resorción ósea. Pero antes de esto, recordemos que los precursores de preosteoclastos tienen receptores para interleucina 6, la cual también es liberada en la artritis reumatoide. Y este mismo receptor puede ser estimulado por la interleucina 6, que es liberada durante la fagocitosis de células infectadas por COVID-19. Al momento en que esta interleucina viaja por el torrente sanguíneo y señaliza o se unen los receptores de interleucina 6 presentes en los precursores de osteoclastos, se va a presentar exactamente la misma reacción, que es la diferenciación de los osteoclastos y generar la resorción ósea. También hay otro factor importante aparte de la interleucina 6, como lo vimos en la diapositiva anterior, en donde los macrófagos son es el principal eje en el que nos vamos a enfocar. En este caso van a ser macrófagos alveolares y macrófagos sinoviales, que van a estar directamente relacionados por ciertas citocinas que ellos mismos secretan, que pueden afectar tanto un tejido como el otro. Inmunológica, en cuanto a COVID-19 y artritis reumatoide, encontramos que hay una gran respuesta de macrófagos, tanto alveolares como sinoviales, para la respuesta inmunológica de este tipo de enfermedades respectivamente. Encontramos que estos macrófagos son activados por citoquinas como el interferón gamma debido a la respuesta de los linfocitos TH1, quienes van de alguna u otra manera a utilizar estas citoquinas para activarlas. Podemos encontrar que en estas dos células que son diferentes al tejido, unos son macrófagos alveolares, otros son macrófagos sinoviales, pueden llegar a tener receptores que tienen funcionalidad homóloga. En el caso de los macrófagos alveolares encontramos el receptor FABP4 y en el macrófago sinovial TREM2, FAB4 y TREM2, que al ser positivos pueden generar una respuesta tal como una transcripción, una respuesta genómica en la que se pueden modificar diversas respuestas del genoma, en donde se utiliza NF-kappa beta y otras respuestas para la activación de diversas citoquinas antiinflamatorias que van a lograr expresarse con el fin de disminuir la inflamación. Son macrófagos M2 tipo reparadores que al poder estimular estos receptores permiten la activación de estas citoquinas como la interleucina 10, la interleucina 13, el factor de crecimiento transformante beta, que van a generar una disminución de esa inflamación al momento de que podamos activar este tipo de receptores. Es por eso que diversas terapias pueden asociarse entre los dos tipos de enfermedades con el fin de activar este tipo de receptores que se pueden encontrar en macrófagos y disminuir esa inflamación de esas dos enfermedades. Por lo tanto, podemos asociar estas dos enfermedades como enfermedades que pueden ser tratadas por la activación de receptores que, si se encuentran en la membrana celular, pueden llegar a generar una disminución de la respuesta. Bueno, después de realizar este trabajo investigativo pudimos llegar a estas tres conclusiones en común, en donde la primera es, como pudimos ver, que el COVID activa de forma exponencial las respuestas inflamatorias del organismo, empezando desde agudas hasta llegarlas a convertir en reacciones crónicas. Ya la otra es que, pues como pudimos ver, la artritis reumatoide comparte múltiples factores inflamatorios muy similares a los del COVID. Y por último, pues como una persona con COVID puede tener mayor predisposición a presentar una artritis reumatoide debido a la cascada de citocinas que se presenta durante la exposición al virus. Entonces, para la realización de este trabajo pudimos notar que, aunque fue complicado, se hizo un proceso investigativo grupal en donde se expusieron las ideas de los diferentes artículos que tomamos como referencias para este. En un principio, nuestra introducción general de las dos patologías nos las dio María Camila Martínez, seguida por Geraldine Ruedas, que nos dio un breve resumen de la integración
y la respuesta inmunológica del COVID-19. Tenemos a Nicolás López, quien nos explica brevemente también la respuesta del cuerpo y por qué se desarrolla la artritis, y ya a nuestra querida compañera María Cristina, que se encargó de mostrarnos en qué punto convergen estas dos patologías.